7:17 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el doctor Carlos de Tomaso, constitucionalista, y también este invitado, el doctor Ramiro García Falconi, penalista y académico. Les invitamos para que nos ilustren sobre este tema de las acciones que han emprendido, cómo les falló. Estaban casi listos. Luego del juicio político al presidente de la República, el juicio a la fiscal general en la Asamblea Nacional, esa impresentable y mediocre Asamblea Nacional, que por cierto, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, necesitaban solo 70 votos. Ese es el ordenamiento jurídico que vivimos para el juicio político y destitución de la fiscal. ¿Cómo les falló eso? Ahora se han activado dos organismos que no tienen, según los análisis jurídicos, no tienen atribuciones para juzgar a la fiscal general. Primero, este Consejo Nacional de la Judicatura, vergonzoso, 3 de sus 5 miembros procesados por presuntas irregularidades, que pretendían este lunes suspender a la fiscal general, cuando el Consejo de la Judicatura no tiene competencia para ello, ni para seguir procesos de control disciplinario en su contra. Y hay una serie de disposiciones que están en el Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 39, 42, 43, 102, 112, 114, 290. Bueno, ¿qué es lo que se pretende, doctor Carlos de Tomaso? ¿Qué está detrás de este intento de sacar a la fiscal general? Con el siguiente argumento, para que lo comente, de la doctora Diana Salazar, que este martes dio en Ecuavisa. Habrá que preguntar a aquellas personas que están impulsando estas iniciativas que están fuera de la ley y de la Constitución. Podríamos entender que se debe a la ausencia de una Asamblea Nacional. Sin embargo, los dos consejos no tienen ninguna potestad ni facultad de fiscalizar o realizar acciones que vayan en desmedro de la actividad de la Fiscalía General del Estado. Quieren la impunidad. Aquellas personas que se han visto afectadas por los casos que nosotros estamos avanzando con contundencia. ¿Quiénes, señor fiscal? Los nombres lo conoce toda la ciudadanía. Me refiero al expresidente de la República, Rafael Correa, que es un prófugo de la justicia. También me refiero al ex defensor del pueblo, que se encuentra sentenciado por abuso sexual. Es el señor Freddy Carrión. El ingeniero Jorge Glass, ex vicepresidente de la República. El ex Contralor General del Estado, Pablo Celi, y otros procesados que también se han sumado. Es un cúmulo de gente que únicamente busca impunidad. No han encontrado ni han logrado controlar a la fiscal general. Entonces, en sus intentos buscan otras instituciones que de una u otra manera, con informes, con recomendaciones, se puedan prestar para estos temas. La única entidad que puede impulsar un juicio político es la Asamblea Nacional. Entonces, esos intentos son desesperados. Doctora, ¿impunidad para qué? Impunidad para los casos, impunidad para no devolver lo que se llevaron, impunidad para no responder ante la justicia. Que usted no va a ir este viernes al Consejo de Participación. Así se lo ha dicho porque no es la competencia. Se está confundiendo este tema de las audiencias públicas con una figura que está establecida en la Ley de Participación, pero que tiene que ver con la gestión pública. No he sido notificada aún por parte de la universidad. Entiendo que están realizando un trabajo y yo aspiro y espero a que emitan un informe. Diana Salazar tiene la absoluta certeza de lo que hizo. Bien, partamos de este hecho, doctor Carlos de Tomaso. Sustento legal. ¿Podrá exhibir el Consejo de la Judicatura o el Consejo de Participación que hay alguna disposición que les permita tomar estas acciones contra la fiscal general? Muy buen día, doctor de Tomaso. Buenos días, Miguel, y buenos días a todos los oyentes, a Ramiro. Pues, como usted sabe, hay un principio constitucional de que las autoridades públicas solo pueden ejercer las facultades que estén previstas en la Constitución y en la ley. Y en el marco jurídico ecuatoriano, el Consejo de la Judicatura solo tiene competencias disciplinarias para aquellos fiscales que están dentro de la carrera fiscal. La fiscal general, por mandato expreso del Código de la Función Judicial, no forma parte de la carrera fiscal y por tanto no está sujeta al control del Consejo Disciplinario del Consejo de la Judicatura.
Tampoco lo está ni tiene facultades pues el Consejo de Participación Ciudadana para efectos de poder llegar a ejercer un control disciplinario sancionatorio o peor aún destituir a la señora fiscal. La única competencia en el marco ecuatoriano para ejercer un control, y en ese caso un control político, es el de la Asamblea Nacional, que está en el artículo 131, donde expresamente se establece que tiene competencias para iniciar un juicio político contra la fiscal general. No existiendo en este momento asamblea, pues no existe mecanismo para efectos de querer en derecho destituir a la fiscal. Se nota, pues, Miguel, una arremetida contra la señora fiscal. Ella ha puesto unos nombres sobre la mesa, yo no tengo pues pruebas de ello, pero sin duda el ambiente, la sensación es de una arremetida contra la señora fiscal. Lamentable lo del Consejo de Participación Ciudadana en esta nueva oportunidad de vida que se le da, habiendo tantos temas que pudiera pues ejercer. El inicio de sus funciones, la verdad, está siendo muy decepcionante, pues, y nuevamente, pues, la sensación que tenemos de que esa función del Estado o ese órgano, pues, no aporta en nada a la vida republicana. Doctor de Tomaso, ¿podrían caer estos funcionarios como este impresentable subdirector de control disciplinario del Consejo de la Judicatura en arrogación de funciones, más aún cuando usted bien ha citado y quisiera leer el artículo 226, entre otras normas, 226 de la Constitución, que dice que las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley? ¿Aquí hay arrogación de funciones o no? Yo pensaría que pudiera haberlo, no obstante, pues tenemos como compañero de mesa un experto, pero efectivamente de lo que he leído, podrían esas conductas, si se dieran, pues pudieran encasillarse en el delito de usurpación de funciones y a lo mejor algunos otros delitos. Ramiro seguramente nos dará mayores luces, pero lo que insisto en destacar es pues es evidente una arremetida contra esta función del Estado como es la Fiscalía General. No me gusta a mí personalizar, las preguntas en derecho tienen que ser sin personalizarse y no existe pues tales facultades del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana para poder intentar o mirar como objetivo destituir a la señora fiscal. Y es pues lamentable en medio de la crisis institucional que tenemos que estén en este momento pues generando una nueva crisis de conflicto, especialmente entre el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía. Bienvenido al doctor Ramiro García Falconi, un reconocido penalista y académico. A ver, ¿se puede sustentar? Si un alumno le preguntaría con toda la experiencia al doctor Ramiro García, doctor García, ilústrenos, ¿hay alguna disposición que le permita al Consejo de la Judicatura o al Consejo de Participación actuar contra la fiscal general? Por favor, doctor García, buen día. Buen día, Miguel. Buen día, Carlos. Un gusto poder compartir con ustedes este panel. Realmente, perdón que lo diga, pero un alumno de segundo semestre de la carrera tendría este tema bastante claro, ¿no? En primer lugar, como usted señaló, Miguel, los funcionarios públicos, por el principio de reserva de ley en materia en derecho público, pues solamente pueden hacer lo que la ley les faculta, y más todavía si es que existe disposición constitucional expresa. En este caso, el artículo 102 del Código Orgánico de la Función Judicial establece un régimen general en el que el régimen disciplinario que está establecido en el Código es aplicable a todos los servidores y servidores judiciales, sea que pertenezcan a la carrera judicial, carrera fiscal, defensoría pública o incluida la división administrativa. Claro, la pregunta es, ¿la fiscal general pertenece a la carrera fiscal? Evidentemente no, y para cualquiera que tenga una mínima noción de derecho constitucional y derecho administrativo sabe perfectamente que no.
La fiscal tiene un régimen disciplinario diferente. La Constitución ha otorgado a la Asamblea Nacional la facultad de control político, conforme se establece en el artículo 131 de la Constitución. El artículo 131 establece que la Asamblea podrá proceder al enjuiciamiento político a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que le asignan la Constitución y la ley a los ministros de Estado y a las máximas autoridades de varias entidades, entre ellas la Fiscalía General del Estado. Es decir, la Constitución es clara al señalar que quien puede destituir por la vía del juicio político a la fiscal general es la Asamblea Nacional, no el Consejo de la Judicatura. Entonces, el Consejo de la Judicatura, forzando una interpretación con vaselina y calzador, pues quiso meterle a la fiscal general dentro de ese régimen general disciplinario que compete a todos los jueces y fiscales, pero no a la fiscal general. Claro, ¿qué es lo que hicieron? Es decir, porque además lo hicieron de forma tan burda que luego tuvieron que salir a dar explicaciones que resultaron más burdas todavía. Abren un expediente disciplinario. Ese es el incumplimiento. Porque ahora, claro, están diciendo, no, es que es el funcionario de quinto nivel, el subdirector de régimen disciplinario, el que se mandó el informe y nosotros nosotros convocamos la sesión para ver si aceptamos o no aceptamos, pero nada más que eso. Mentira. El abrir un expediente a sabiendas de que no tienen facultad disciplinaria, ese es el incumplimiento. O sea, el incumplimiento no es solamente del subdirector, que, perdón que lo diga, pues el subdirector es un pendejo que lo único que hace es cumplir las órdenes de los superiores, pero realmente quienes incumplen, quien incumple es quien dio la orden de que se haga este informe y que se abra un expediente disciplinario a sabiendas que no tienen potestad disciplinaria respecto de la fiscal general. Así que yo creo que en esto hay que ser claro. Me parece que, además, después de la paliza mediática y de redes y en general de opinión ciudadana que recibió el Consejo de la Judicatura, ayer salió con una explicación que a mí me pareció que habría sido preferible que no la hagan, porque en otras palabras lo que dijeron es, vea, mentirita nomás era. Nosotros no estábamos aquí no hemos buscado tergiversar, porque además en esto hasta el propio presidente de la Corte Nacional, que fue el que presentó la terna del doctor Wilman Terán, les dijo, vean, están equivocados, están forzando a la institucionalidad. Entonces, claro, dijeron, vean, nosotros no queremos tergiversar ni nada, de gana nos están acusando, es el tonto del subdirector del régimen disciplinario el que hizo este informe, y nosotros lo único que íbamos a hacer en la sesión era pues aprobar o rechazar, pero no es que hemos estado en la onda de suspender a la fiscal. Cuento, evidentemente están en eso, pero no solamente están en eso. Ayer el Consejo de Participación Ciudadana acaba de enviar un comunicado al Consejo de la Judicatura pidiéndole que se nombre un fiscal subrogante. Y otra vez están en la misma vaina, porque el fiscal subrogante fue nombrado junto con la fiscal general, de acuerdo a la normativa del concurso vigente entonces, y entiendo que ahora, era el segundo el segundo mejor puntuado, el que se designaba como fiscal subrogante, y me parece que es el doctor Wilson Toainga. Es decir, ya está nombrado hace rato, y ahora están pidiéndole el Consejo de Participación que el Consejo de la Judicatura nombre un fiscal subrogante. Es decir, como sea, están buscando un fiscal de nivel de Fiscalía General que sea afecto a los intereses políticos que representan tanto unos como otros. A mí me parece, más allá de la posición política que cada cual tenga, que es muy respetable, pero hacer de esa bandera política una política de actuación cuando se es funcionario es la mejor forma de, perdón que lo diga así, de cagarla, ¿no? Porque, claro, yo creo que tanto el doctor Wilman Terán como presidente del Consejo de la Judicatura, como el Consejo de Participación Ciudadana, son funcionarios que tienen menos de 3 meses de actuación. Y se han pegado una quemada impresionante e innecesaria. Más allá de que nos caigan bien, nos caigan mal, sean de nuestros afectos o no. Como país es importante que las instituciones tengan credibilidad. Como país es importante que las instituciones funcionen. Pero están empeñados en prender un taco de dinamita cada semana y sentarse encima. Entonces, claro, y obviamente pasa lo que pasa. Yo veo un amateurismo, pero impresionante, ¿no? Sin ninguna concepción del timing, sin ninguna concepción además de cualquier mínima estrategia política. Claro, forzando
interpretaciones, forzando normas, ni siquiera forzando interpretaciones, haciendo interpretaciones contra leyes. Es decir, porque no es que esta norma me parece que bajo cierta interpretación podría permitirnos hacer esto, no. Y es más, no solamente que existen normas constitucionales y legales que no les facultan, sino que inclusive la Corte Constitucional ya se ha pronunciado en un par de fallos en donde claramente ha señalado que, por ejemplo, no se puede revisar la designación de las autoridades realizadas con los consejos de participación anteriores. Obviamente, entre ellos el presidido por el doctor Julio César Trujillo. Entonces, claro, querer forzar esto es, por un lado, como dijo Carlos con mucho acierto, pues llevar al país a un escenario de permanente confrontación innecesaria, porque además es una confrontación política donde las instituciones públicas no están confrontando desde sus posiciones administrativas o desde las funciones que les atribuye la Constitución y la ley, sino desde una visión netamente política. Entonces o sea, el argumento es, como tengo 3 votos en el Consejo de la Judicatura y tú tienes 2, entonces 3 es más que 2, yo puedo hacer lo que yo quiera. Como tengo 5 votos en el Consejo de Participación Ciudadana y tú tienes 2, entonces 5 es más que 2, de los 7 yo tengo una mayoría, puedo hacer lo que me da la gana. Bajo esa misma lógica, es decir, heredaron esa lógica de la defenestrada asamblea, en donde decían, bueno, si esto es una cuestión de votos, si tenemos 92 votos, entonces podemos pasarnos por el forro procedimientos, pruebas, evidencias, todo. Listo. Producto de eso, toditos se fueron a la casa. Y ahora, increíblemente, se está tratando de aplicar exactamente la misma estrategia de 3 es más que 2, tenemos una mayoría, por lo tanto podemos hacer lo que nos cante, independientemente de lo que diga la Constitución y la ley, y bueno, vamos hacia eso. ¿Cuál es el resultado? Ya vimos, porque además esta no es la primera vez que se quiere hacer una soquetada como estas. Ya, el cura Tuárez ya quiso hacer lo mismo. No le fue bien. El doctor Hernán Ulloa también quiso pasarse por encima las disposiciones constitucionales, legales y además la disposición de la Corte Constitucional de designar un presidente del Consejo de la Judicatura. Toditos terminaron en la casa. Y ahora quieren hacer lo mismo, es decir, esa definición de locura que se le atribuye incorrectamente a Einstein, ¿no? Querer hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Yo creo que esta es una crónica de una muerte anunciada, si es que no recapitulan un poco, si es que no revén un poco procedimientos, y si es que se mantienen en esa onda de pasarse por encima de Constitución y ley y actuar pues por la vía digamos, de actos de hecho y no de derecho. Doctor Ramiro García, ¿pudieran caer en el escenario de arrogación de funciones, al menos en el caso del Consejo de la Judicatura? Porque como usted bien nos ha ilustrado, ya empezó esto con la apertura del expediente contra la fiscal, y el subdirector de control disciplinario presenta, y ayer, como usted también bien lo ha dicho, ha estado peor la aclaración tan burda de que lo que dice este señor Terán, esto no está aprobado, el Pleno sabrá negar o aceptar, pero al decir eso no está aceptando que está abierto un expediente contra la fiscal general que no podían hacer. Por supuesto, es decir, obviamente, si existe un informe del subdirector de régimen disciplinario es porque hay un expediente abierto y es porque algún superior, solicitó el informe. Y estamos claros quién ordenó la apertura del expediente, quién tiene además la facultad para ordenar la apertura del expediente. Vilma Terán, ¿él? Es el presidente del Consejo de la Judicatura. Yeah. Y dentro de ese expediente abierto se remite a la subdirección de régimen disciplinario para que se emita el informe correspondiente. Entonces, claro, el primer incumplimiento, y que ya resulta grave, es abrir un expediente a sabiendas de que se carece de potestad disciplinaria. Esto no tiene sentido. Hemos pasado con un presidente del Consejo de la Judicatura casi años encargado. Hemos pasado con un Consejo de la Judicatura que no ha sabido resolver durante los años que está, durante los casi 4 años que está, no ha sabido resolver sus conflictos internos y que se han pasado en pugnas internas y que continúan en la misma onda. Y ahora la cosa, en lugar de venir hacia mejor, va hacia peor. Ahora simplemente han decidido, pues,
pasarse por encima de Constitución y ley. Y claro, eso puede enfrentar a dos escenarios. Por un lado, en lo penal, arrogación de funciones. Y por otro lado, en lo constitucional, incumplimiento. Entonces, cada uno de estos escenarios tiene un escenario diferente en cuanto a resultados o posibles consecuencias, digámoslo así. Así que yo creo que son abogados, porque además es que esa es la parte que yo no entiendo, porque yo entendería si fueran odontólogos, pero son abogados, y con mi respeto a los odontólogos, pero se supone que son juristas que han sido designados o que han sido elegidos, que además se han propuesto como candidatos, o en el caso del doctor Wilman Terán, era juez de Corte Nacional. Entonces, ¿cómo pueden caer en errores en los que un estudiante de segundo o tercer semestre de la carrera de Derecho no caería? Estoy seguro que cualquiera de los estudiantes del doctor de Tomaso en la Universidad Católica pues se debe estar muriendo de risa en este momento y deben estar diciendo, bueno, a ver, ¿en qué están pensando, no? ¿De qué va esta gente? Vuelvo con el doctor Carlos de Tomaso. ¿Qué hacer frente a estas acciones? Y si a usted le preguntan, como dice el doctor Ramiro García, sus alumnos, ¿qué les va a responder frente a un pronunciamiento de un ex juez de la Corte Nacional de Justicia que preside el Consejo de la Judicatura, queriendo violentar el ordenamiento jurídico? Pues lo que dice Ramiro es así. Lo que los alumnos nunca entienden es por qué las agendas individuales de las distintas entidades del Estado, por qué el uso político de las distintas entidades del Estado, por qué no se tiene una agenda país por parte de las distintas funciones del Estado. Volvemos a verlo individualmente. La función judicial tiene tantas deficiencias, incluso hasta físicas, tantas cosas que hacer, por las cuales el Consejo de la Judicatura pudiera estar pues con una agenda de fortalecimiento de la función judicial. Solo para ponerle un ejemplo, y Ramiro me podrá pues validar, solo la capacitación de estos jueces que tramitan acciones de protección y medidas cautelares autónomas, un reforzamiento de conocimientos en materia constitucional junto con las distintas facultades del derecho. Solo ese hecho ya es una agenda país positiva, pero tienen una agenda marcadamente política, y ni se diga el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces ahí cuando nos preguntamos qué está fallando o dónde tenemos las oportunidades el resto de ciudadanos, y ahora tenemos una oportunidad, pues Miguel, ahora vamos a volver a escoger una Asamblea Nacional que puede volver a entrar con una agenda política, ojalá no, o que pueda entrar con una agenda Ecuador, pues, y aportar las distintas normas legales. En ese poco tiempo, que es 1 año y medio, se puede aportar al país legislación pues urgente, adecuada, si se proponen trabajar en función del país. Entonces, es creo que también un momento adecuado para invitar a todos los ciudadanos a hacer una reflexión respecto de a quién elegimos, y es un momento adecuado para hacer una reflexión a los movimientos políticos, a quién propones de candidato, porque también pasa por ahí. Nosotros los ciudadanos finalmente estamos sometidos a los candidatos que nos propongan los partidos políticos, y es el momento de decirle a los partidos políticos pues que tengan la madurez, la responsabilidad de presentar candidatos acorde a las urgencias que tiene el país, a las tremendas necesidades que se vienen, como por ejemplo todos los debacles que va a haber por el fenómeno del Niño, que hay que estar listos a atender pues a través de todas las funciones del Estado, las necesidades urgentes que se van a dar. Entonces, creo que por ahí pasa también nuestro papel, Miguel, de llevar a la reflexión al ciudadano que nos está escuchando para que no se vuelvan a equivocar en la selección. Decía el doctor Ramiro García que aquí puede haber las dos figuras de arrogación de funciones y de incumplimiento, doctor de Tomaso. ¿Esto pudiera determinar incluso
que pudieran, como hizo ya la Corte Constitucional con los ex consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, la destitución? ¿Pudiera llegarse a un escenario final a eso? Bueno, recordemos que los ex miembros del Consejo de Participación Ciudadana fueron destituidos por incumplir una sentencia constitucional. Lo que tienen que tener claro los miembros del Consejo de Participación Ciudadana o del Consejo de la Judicatura es que con quien se están enfrentando es justamente quien puede iniciar pues un procedimiento fiscal, pues paradójicamente, de investigación y de apertura de expedientes, y porque va a ser una conducta expresamente y manifiestamente contrario a la ley ejercer competencias o arrogarse competencias de otros órganos estatales que, por ejemplo, en este momento no está en funciones, como es la Asamblea Nacional, por un lado. Y por otro lado, pues nuevamente es caer en esta crisis que automáticamente pues la vimos entrar. Existen además, como sabemos, pues miembros del Consejo de la Judicatura que están siendo investigados por enriquecimiento ilícito. Entonces, también pues esto nos puede llevar como conclusión de que lo que está habiendo es una especie de pues respuesta política al haberse, entre comillas, atrevido a hacer una investigación a vocales del Consejo de la Judicatura. Entonces, insisto, estamos cayendo en una crisis institucional por donde vayamos. Y eso es lo que pues nos tiene preocupados, eso es lo que causa inestabilidad que afecta a la imagen país, a la credibilidad del país y más aún en un periodo extraordinario como el que estamos viviendo. Extraordinario en el que tenemos, al menos yo soy de los que confía en un órgano como la Corte Constitucional. Puedo no estar de acuerdo con todas sus decisiones, pero confío de que al menos sabemos que finalmente cualquier exceso va a estar ahí la Corte Constitucional para frenarlo. Y esa es la gran ventaja de cuando uno tiene una Corte Constitucional autónoma, saber que en medio de pues los distintos disparates que uno pueda ver en la vida diaria del Ecuador, finalmente hay una luz que al final pues va a ser autónoma en sus decisiones y que no tendrá una agenda y un manejo político. Doctor de Tomaso, usted decía que es una pena que haya este uso político y no jurídico. ¿No se entiende que están juristas, ex jueces en el Consejo Nacional de la Judicatura y que estén haciendo claramente un uso político y no un respeto al ordenamiento jurídico? A mí además me molesta, pues, como decía Ramiro, es el querernos, pues, ver la cara de que, bueno, recién estaba iniciando. No, pues si lo pones si tú pones en tu orden del día un asunto manifiestamente, pues, inconstitucional, ilegal, sin competencia, pues está siendo partícipe. Y esas son las cosas que no se entienden para luego tener que salir con un boletín en el que dices, incluso hasta le llaman la atención diciéndole que tenga pues autonomía y que tenga cuidado con las conclusiones o recomendaciones que da. Es evidente que el funcionario de segundo plano que ha suscrito o ha elevado ese expediente disciplinario está actuando por órdenes superiores. Pues no vamos a decir que ese fue un voluntarioso que apareció en el camino, Miguel. Y es además medio absurdo lo evidente que está haciendo, ¿no? La evidencia de que en los dos puntos donde han podido pues colocar personas afín a esa agenda política, esas dos instituciones ataquen paralela y simultáneamente a una institución o a una persona que está ejerciendo una institución tan importante como la Fiscalía General. Entonces, esto nos llega a una profunda pues preocupación y, como le digo, Miguel, debe llevarnos a una profunda reflexión respecto a quién elegimos en las próximas elecciones del 20 de agosto. Eso es importante lo que ha dicho el doctor Carlos de Tomaso. Doctor Ramiro García, quisiera tocar el otro tema que usted ya precisó respecto del supuesto plagio
de la tesis de la doctora Diana Salazar. Y quiero leer lo que usted precisó. Ya no es subdecano de jurisprudencia en la Universidad Central, terminó su periodo de 4 años, tampoco ha sido director de la tesis o miembro del tribunal lector de la tesis. De hecho, esta se presentó en el 2005 y usted se había incorporado como profesor de la Universidad Central varios meses después. No ha sido ni es parte del comité que valorará la tesis de la doctora Diana Salazar en la facultad. Ha revisado la tesis y no encuentra plagio a la luz de la normativa académica vigente en el 2005, cuando ésta se presentó. Y finalmente usted señala que para los delincuentes y sus cómplices, la fiscal sea una molestia, pues no lo han podido comprar ni controlar. A ver, el tema de la tesis, explíquenos. Hay un comité en la Universidad Central, y esto lo digo con el mayor respeto y consideración para la universidad, la gloriosa en la que estudiamos y nos graduamos, que pudiera prestarse para este tipo de análisis. Doctor García. Sí, Miguel, a ver, entiendo que quienes han impulsado esta campaña en contra de la fiscal, pues han presentado denuncias en diferentes estamentos, ante el Consejo de Participación Ciudadana, ante el Consejo de la Judicatura y ante la Universidad Central. En el caso de la Universidad Central, es decir, en todos los casos se han abierto expedientes en base de estas peticiones. Claro, en el Consejo de la Judicatura se abre un expediente a sabiendas de que no existe potestad disciplinaria. Y es justamente lo que analizábamos hace un momento. Claro, la respuesta del Consejo de la Judicatura debió haber sido: yo no tengo potestad para conocer este tema, porque por mandato constitucional es la Asamblea Nacional la que tiene que resolver el asunto. Punto. El Consejo de Participación Ciudadana debió haber hecho lo propio, en el sentido de, bueno, o por lo último, voy a investigar dentro de mis facultades de control social, pero no tengo ninguna facultad sancionatoria o de revocación del nombramiento, si fuera el caso, porque esto no me corresponde, y quien tiene la facultad de destituir a la fiscal es la Asamblea Nacional a través del control político establecido en la Constitución. La Universidad Central, por supuesto, sí tiene la facultad de revisar el tema, y lo que se ha hecho es enviar al Consejo de Facultad de la Facultad de Jurisprudencia el expediente para que se haga el análisis respectivo. Consejo de Facultad en el que, como usted bien acaba de señalar, yo ya no soy parte, desde hace varios meses ya no soy subdecano de la Facultad de Jurisprudencia, y por eso me pronuncio con toda la independencia y libertad del caso, es decir, lo que yo digo representa únicamente mi posición personal. Yo no soy subdecano, hace varios meses terminé mi periodo de subdecano de la Facultad de Jurisprudencia, no he sido director de la tesis ni miembro del tribunal lector de la tesis que se presentó en 2005, básicamente por una razón bastante sencilla. En 2005 yo no era profesor de la Universidad Central, yo ingresé como profesor varios años después, así que puedo hablar con toda independencia de este caso porque no lo he conocido por ningún lado. Y claro, una cosa que hay que tomar en cuenta es que, y en esto Carlos como académico pues me dará la razón, las normas de autor, sobre todo a nivel de pregrado, en el Ecuador han ido variando muchísimo. Es decir, de cuando Carlos y yo terminamos la carrera a hoy, las normas de autor, la normativa académica sobre la elaboración de tesis ha cambiado un montón. Claro, cada vez se ha ido haciendo más riguroso el tema, y por supuesto hay que analizar la tesis desde la normativa que se encontraba vigente al momento en que se la presentó. Lo he hecho yo, eso es un ejercicio, además que lo he hecho individualmente, y creo desde mi perspectiva que no existe plagio. Ahora, que el que piense diferente, pues que analice esa tesis a la luz de esa normativa y nos explique por qué hay plagio, ¿verdad? Porque se están tratando de aplicar, es más, se está tratando de aplicar programas actuales de antiplagio que no tienen nada que ver con las normas de autor vigentes hace prácticamente 20 años. Eso es lo que he señalado. Ahora, lo que sí es evidente es que la fiscal, más allá de la tesis, con tesis o sin tesis, resulta totalmente molesta a quienes no han podido ni comprarla ni controlarla. Y resulta totalmente molesta, sobre todo a quienes han sido los destinatarios de su investigación, de su acción penal, y que ha desembocado en que
varios estén presos y otros estén prófugos con sentencia condenatoria ejecutoriada, específicamente Rafael Correa. Ese es el punto. Y no solo él, detrás de esto también están empeñados alrededor en el entorno del ex defensor del pueblo que también fue sentenciado por presunto abuso sexual. Están impulsando esto y se mueven Consejo de Participación, Consejo de la Judicatura, universidades, Universidad Central. Doctor García. Sí, a ver, evidentemente hay una campaña por parte de los abogados de defensa del doctor Freddy Carreón, pero más allá de esto, claro, a ver, un ratito, esa campaña no representa absolutamente nada en lo político, si no fuera porque encuentran un parlante magnificador que es el correísmo, ¿no? Al que le es totalmente funcional esta campaña y esta denuncia. Así que quien está detrás de esto no son 2 o 3 abogados de un consorcio jurídico X, no, es toda la estructura política que pretende licuar, porque además no les interesa al ex defensor del pueblo, no, es irrelevante. Lo que les interesa, y van por la fiscal, lo que les interesa es tener un fiscal afecto para poder presentar un recurso de revisión y que el fiscal pues le haga una segunda voz al recurrente y de esa manera garantizar de que se conceda. Eso es todo el tema. Entonces, el tema de fondo es licuar la responsabilidad penal del expresidente Correa. Nada más. Recurso de revisión de acuerdo con el 658 del COIP o también la declaratoria de nulidad del proceso. Pero dentro del recurso de revisión. Es decir, porque el único recurso que les queda es el recurso de revisión. Entonces, lo que están planteando es, o nos revisan la parte material, digamos, el fondo del tema, o por ahí encuentran alguna incorrección procesal que la califiquen como violación de garantía de debido proceso y que justifique una declaratoria de nulidad del proceso. Es decir, es una estrategia bastante obvia, bastante simple además, pero claro, con mucho poder político y económico, por supuesto, detrás de esto, ¿no? Pero, doctor, en ese escenario, doctor García, de aplicarse, de llevarse a cabo el recurso de revisión de acuerdo con el COIP, ¿no conllevaría responsabilidad? Porque déjeme hacer una lectura desde la ciudadanía. Daría la impresión de acogerse eso, que aquí hubo un supuesto engaño de 10 jueces nacionales que tramitaron el caso Sobornos, entre ellos el propio doctor Vilman Terán. Septiembre de 2020, lo último que ocurrió con el dictamen de 10 jueces nacionales. O sea, supuestamente engañaron al país estos 10 jueces nacionales con su condena en el caso Sobornos para luego encontrar que hubo o se presentan nuevas pruebas o simplemente hubo problemas para la nulidad. ¿Usted cree que a ellos les importa? No, porque parten de la premisa de que, bueno, no te preocupes, si es que esto sale, si es que esto se aprueba, pues nosotros no tenemos en contra tuya ni en contra de nadie, a nosotros no nos interesa perseguir a los jueces, lo que nos interesa es que nuestro líder pues regrese además con olor de santidad, ¿no? Entonces, aquí no ha pasado nada, no ha existido el caso Sobornos, no hubo los sobornos por decenas de millones de dólares, no nada. Entonces, tranquilos, no hay lío. Un poco esa es la estrategia. No, a ellos no les interesa. Y por eso es que a los jueces que están ahora, porque claro, resultaría incomprensible ver que en toda esta estrategia, pues, están metidos jueces que intervinieron y que resolvieron en el caso Soborno. No les importa. En este punto no les importa nada. O sea, no hay lío para ellos. Doctor Carlos de Tomaso, quisiera desde la visión académica lo que ya mencionara el doctor Ramiro García, el tema del supuesto plagio de la tesis del año 2005 del actual fiscal general. Por favor. Pues un poco coincido con Ramiro. No debe ser pues un tema que no deje de verse. Me dejó tranquilo las declaraciones que dio la fiscal ayer, en la que dice que ella está completamente pues tranquila, que ella sabe cómo se elaboró esa tesis
y estoy de acuerdo con que hay que mirarse este tema a la luz de las reglas académicas de ese momento. En su momento, cuando yo me gradué de abogado, fueron totalmente distintas las reglas académicas cuando me gradué de máster, que tuve que hacer pues la tesis bajo otros parámetros, y ahorita que estoy haciendo pues el doctorado en Granada, España, pues otro tipo de norma y de especificación. Entonces, me parece que en resumen, Miguel, si usted se fija, toda la hora de este programa, pues estamos viviendo o en función de una agenda política, que es la que nos llevó a estar en muerte cruzada, que es la que nos lleva a ver a la fiscal que intenta ser suspendida por el Consejo de la Judicatura, que nos lleva a ver a la fiscal que quiere ser intervenida por el Consejo de Participación Ciudadana, que ahora pues la nueva temática es la tesis de la fiscal, porque esto sale justo en el momento de la arremetida. Entonces, creo que confío, pues si esto va a ser revisado por la Universidad Central, confío pues en la objetividad de la universidad, de sus autoridades, el marco investigatorio en función a la luz de quienes, de las reglas de esa época, y además, pues entiendo que el tribunal de tesis fue además, participaron conocidos, pues, abogados, y creo que la opinión o la conclusión que saque la universidad, creo que esa es la que pueda ser valiosa para efectos de esclarecer este tema, ¿no es cierto? Igual, pase lo que pase, ni el Consejo de la Judicatura ni el Consejo de Participación Ciudadana tienen facultad de destituir por ninguna causa a la señora fiscal. O sea, llegamos al mismo punto. No podemos dejar que una agenda política marque la agenda país. Doctor Ramiro García, quisiera plantearle un hecho. El Consejo de la Judicatura, cuando entró doctor Vilman Terán, vino a exigir 265 millones, que no hay papel, no hay tinta, no hay impresoras. Resulta que ahora están empeñados en sancionar a la fiscal. ¿No sería bueno, como hiciera un llamado el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Pichincha, que las autoridades del Consejo de la Judicatura establezcan políticas para enfrentar los problemas estructurales de la administración de justicia, como ellos mismos invocaron? Así entraron a esta administración, y ahora resulta que con una agenda política lo que buscan únicamente es suspender a la fiscal. A ver, yo creo que si hay algún órgano que se ha desgastado, y en general algún funcionario que se ha desgastado, de manera que ya creo que debe ser de estudio para quienes se dedican a ciencia política, es el Consejo de la Judicatura en los últimos 3 meses. Es impresionante. Si tenía poca credibilidad, ahora ya no es un problema de credibilidad, sino casi de risa. Primero, hicieron una pseudo, o sea, presentaron, abusando, por supuesto, de las garantías jurisdiccionales, presentaron una acción de protección solicitando un incremento en el presupuesto. Como si se pudiera hacer eso a través de una acción de protección. Pero además, como si una institución estatal pudiera hacer eso a través de una acción de protección. Luego, recordemos que anunciaron con bombos y platillos el nuevo expediente electrónico. Todos felices de la vida, porque además no solamente que esto es un imperativo en el avance de la administración de justicia, sino que es un mandato de la Ley de Transformación Digital que le dio el Consejo de la Judicatura 90 días, que se vencieron hace como 50 días, para implementar el expediente electrónico. Cuando entramos a ver el famoso expediente electrónico, era el mismo buscador de sentencias que tenemos ahora, que se llama SATSI, al que le cambiaron la cara y le pusieron expediente electrónico. Es decir, ahí ya tenemos un incumplimiento clarísimo de un mandato legal por parte del Consejo de la Judicatura. Un horror. Luego, pues que además no contentos con esto,
acaban de expedir un reglamento, que lo tengo, pues me lo enviaron, un reglamento que es una barbaridad. Me refiero al reglamento de traslado de jueces, traslado físico de jueces de una jurisdicción a otra. Es una locura, porque además este reglamento que se denomina, esto lo tengo por aquí. Deme 2 segundos. Aquí está. Listo. Quiero darle el nombre exacto de esto. Es el instructivo para el traslado de jueces y el movimiento administrativo de las y los servidores judiciales para la lucha contra la corrupción. Esto es una locura. Porque además, ojo, esto no lo dicta el Pleno del Consejo de la Judicatura, que ya ahí sería ilegal e inconstitucional por las razones que voy a explicar a continuación. No, esto lo dicta nada más ni nada menos que el director general del Consejo de la Judicatura. Es decir, le dan al director general del Consejo de la Judicatura potestad reglamentaria para poder emitir un instructivo, y tiene toda la razón Carlos de Tomaso de cagarse la risa, porque realmente es para morirse de risa. Imagínense, le dan al director general del Consejo de la Judicatura potestad reglamentaria para emitir un instructivo por el cual, a criterio del director general, porque no es ni siquiera el Pleno o el presidente, no, es el director general del Consejo de la Judicatura el que puede decidir el traslado de un juez de una jurisdicción a otra. Esto es un desastre por varias razones. Primero, el traslado de un juez puede interrumpir el trabajo en los casos en los que está actuando. El juez puede haber desarrollado un conocimiento y una comprensión profundo de los casos que está manejando, y su reemplazo puede requerir tiempo para ponerse al día. Es decir, vamos a ralentizar más la administración de justicia. Si el traslado de los jueces está sujeto a decisiones políticas o administrativas, puede haber presión sobre ellos para decidir casos de cierta manera para evitar ser trasladados. Esto va a comprometer necesariamente su independencia y afectar su capacidad para administrar justicia de manera imparcial. Es obvio. Si un juez es trasladado en medio de un caso, o de muchos casos, porque además los jueces están conociendo varios casos simultáneamente, puede surgir la cuestión de si el acusado tiene derecho a que su caso sea escuchado por el mismo juez durante todo el proceso, o por el nuevo juez que recién viene a empaparse del tema. Esto puede ser especialmente relevante pues en los procesos penales, donde la continuidad del juez puede ser una garantía importante para un debido proceso y un juicio. Es decir, a ver, con este reglamento, doctor García, pónganos, le voy a poner un casuística. ¿Qué sucede? La fiscal formula cargos en el caso Gabela por el asesinato, que hoy se está, por mandato de la Corte Constitucional, hay que presentar un informe. Si la fiscalía presenta, el juez acoge, comienza a tramitar, supongamos, da una sentencia de primera, y cogen y le mandan a Sucumbíos. El doctor Vilman Terán le manda a Sucumbíos. Y le traen al juez de Manglar Alto para que resuelva. Qué horror. Y todo esto bajo potestad del director general del Consejo de la Judicatura. Bueno, pero tiene que ser con autorización, del doctor Vilman Terán. O sea, no es que tampoco ahí solo es él. Independientemente de quién autorice, esto es una barbaridad ya como consejo. Ya no es cuestión de si es del doctor Vilman Terán o es del Pleno del Consejo, o si el director general del Consejo de la Judicatura, por su propio gasto decidió mandarse esta barbaridad. No, el tema es que esto no puede ser. Este es un reglamento que ya es un instructivo que se acaba de emitir y que va a constituir una herramienta de chantaje para los jueces por las razones que le acabo de señalar. Esto es una cosa loca. Esto es de antes de ayer, del día lunes, me parece. Entonces, claro, es una tras otra. Y después no salen de esa y se meten en lo de la fiscal general. Y quieren asumir atribuciones disciplinarias y sancionatorias que no tienen respecto a la fiscal general. No salen de esa, quedan como zapato, tienen que dar una explicación de lo más cojuda, y después de eso, ahorita ya están anunciando el tema de los jueces sin rostro. Es decir, es una tras otra, y uno dice, pero ¿cuál es la idea? Es decir, si la idea es mantener el tema de la administración de justicia, pues saltando soga, pero además haciéndolo tan mal. ¿Cómo? ¿En qué cabeza? Doctor Carlos de Tomaso, usted decía no se puede hacer un uso político sino jurídico en esto, pero este ejemplo que nos pone con este reglamento, este instructivo, el doctor Ramiro García Falconi, demuestra lo que está pasando en el órgano administrativo y disciplinario de la función judicial ecuatoriana.
Sí, no, quedo horrorizado de saber primero que el director general tiene potestad normativa para pues, expedir normas que nos afectan o afectan a los procesos, porque eso va a afectar pues directamente a las garantías del debido proceso. El hecho de que un juez pueda ser trasladado en el momento que no le conviene a alguien y en el momento que le conviene a alguien tráete el otro, pues de horror. Sumo además de lo que decía Ramiro, que este nuevo sistema que inauguraron, que es del mismo anterior, empeorado encima, porque hay ciertas piezas procesales que en este nuevo sistema no se pueden ver, como ciertas razones de los secretarios, lo cual ya nos preocupa y obliga a tener que volver a ir a la vieja usanza de ir a ver el proceso, porque no sabes si está completo o no lo que se puede ver digitalmente. Y varios abogados, entre ellos ayer Ricardo Novoa Bejarano, pues colocó un tuit quejándose de este nuevo sistema que dice que lo han inaugurado, y es pues tumbo tras tumbo. Yo sí reconozco que pues la función judicial necesita fortalecimiento, puede ser que incluso puedan tener razón de que necesita mayor recursos. A mí me parece la partida presupuestaria de la función judicial sumamente baja en función del presupuesto del Estado. La infraestructura en la costa tiene muchos problemas, empezando por el aire acondicionado en varios tribunales. Miguel, tenemos que jueces, abogados, todo, comprar ventilador o lo que sea, porque es de horror. Pero pues ya en la parte formal es tan importante la seriedad del Consejo de la Judicatura, que es el órgano máximo administrativo, disciplinario, organizativo de la función judicial, que pues es una vez más el reflejo del país que tenemos, ¿no? Es importantísima la función judicial en la vida de un país, y es importantísimo el apoyo y que un órgano esté pues cada día buscando la mejoría. Pero si está pues la agenda prioritaria, es una agenda política, como esa acción de protección que se lanzó sin ni siquiera haber llamado ni siquiera al ministro para ver, oye, veamos los recursos, sentémonos, pues un ánimo de figuración, etcétera, pues nos tiene a todos preocupados. Peor si empezamos a ver que además van a empezar a entorpecer o a intervenir sin causa en los procesos, poniendo y cambiando jueces. Me quedo horrorizado. Muchas gracias realmente al doctor Ramiro García Falconía, al doctor Carlos de Tomaso por ilustrarnos, pero es bueno curarse en sano, se dice. El país tiene que estar advertido que con estos instrumentos legales, con estos instructivos, con estos reglamentos, lo que pretenderían hacer mañana en un caso grande, le saquen al juez y le traigan al juez de Manglar Alto, como decía el doctor Ramiro García. El país tiene que estar consciente de lo que estamos viviendo, y pidieron más recursos para esto, para quienes se han tomado políticamente y no jurídicamente el órgano administrativo y disciplinario de la justicia. Realmente una vergüenza, pero el país tiene que abrir los ojos. Muchas gracias al doctor Ramiro García y al doctor Carlos de Tomaso. Muy buen día. Muchas gracias, Miguel. Un saludo, Carlos. Igualmente. Gracias a todos. Muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:10 en el territorio continental ecuatoriano. Vean lo que sucede con la justicia. Realmente horroriza lo que estos señores con agenda política, no jurídica, y pidiendo 265 millones para poner a estos elementos como el subdirector de control disciplinario o el director general que hace instructivos. Qué vergüenza de organismo administrativo y disciplinario de la justicia tiene. Por eso estamos como estamos. Vamos a la pausa y volvemos para hablar sobre las reglas para las candidaturas que deben cumplir las organizaciones en este proceso electoral. Invitados: María Belén Arroyo, periodista de la revista Vistazo; Esteban Ron, decano de la UISEC; y el doctor Diego Zambrano, constitucionalista.